este mes vamos a estar hablando del tema que es el servicio a Dios. Y hoy pues no es la excepción. Le agradezco a mi Dios la oportunidad de estar con ustedes. Y el tema que me invitaron a exponer se llama ¿Le agrada mi servicio a Dios? Reflexionemos un momento en esa pregunta, hermanos. ¿Le agrada el servicio a Dios? Si nos hicieran hoy una pequeña evaluación y decirle, bueno, ¿tú crees que tu servicio es agradable a Dios? Lo primero que pasaría es que nos pondría a pensar, ¿no? A cada uno de nosotros en lo particular decir, bueno, ¿a qué se refiere? Pues si yo estoy aquí y estoy tratando de servir a mi Dios. Pero precisamente la pregunta es una pregunta individual. ¿El servicio que yo le doy a Dios le agrada? ¿Qué tendría que yo hacer para llegar a una conclusión? En el tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, precisamente vamos a ver la historia de dos personajes. Ustedes los conocen muy bien. En la siguiente gráfica vamos a ver a dos personajes. Uno de ellos era un pastor de ovejas y el otro de ellos labraba la tierra. Abel, el que está aquí al principio, gracias, era el que se dedicaba a cuidar las ovejas. Y el que está atrás, entonces, es Caín, y se dedicaba ¿a qué, hermanos? A labrar la tierra. Y así lo dice Génesis 4, verso 2. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Quiero invitarlos, por favor, a que me acompañen a leer Génesis 4 y vamos a leer del verso 3 al verso 5. Génesis capítulo 4, del verso 3 al verso 5. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? ¿Sí? Dice, verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La primera pregunta que surge aquí, hermanos, es la siguiente. ¿Por qué se agradó Dios de la ofrenda de Abel? ¿Y por qué no se agradó de la ofrenda de Caín? Y aquí es donde empieza realmente el estudio. ¿Le es grato mi servicio a Dios? Vamos a ver lo que nos dice, en este caso, la parte que estamos viendo aquí. Dice, Abel ofrendó el esfuerzo de criar las ovejas para Dios. Es decir, él se dedicó a cuidar de esas ovejas con un propósito en especial, que les fueran gratas a Dios. Además de eso, dice que escogió ¿a cuáles, hermanas? A las primogénitas, ¿sí? Y dentro de las primogénitas escogió lo más gordo. Es decir, él no solo se dedicó a poner su tiempo y su amor en lo que estaba haciendo, sino escogió lo primero y dentro de lo primero escogió lo mejor. Por lo tanto, Abel ofrendó su amor manifestado en la dedicación de la ofrenda. Cuando a usted le dan algo, hermanos, y le dicen, te obsequio esto, es que me sobró,
pero te lo doy. ¿Se siente usted especial? Yo no. Pero sin embargo le dicen, mira, esta flor, yo desde la semilla la cultivé. Y ahora que ya está floreciendo y que se ha puesto hermosa, te la quiero obsequiar a ti. ¿Es diferente? Sí, porque yo estoy dedicando mi tiempo, mi dedicación, y lo estoy haciendo con amor para entregar ese obsequio. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué dice? Bueno, antes de eso, es decir, una ofrenda fruto del amor de Abel hacia Dios. ¿Sí? Y sin embargo, ¿qué hizo Caín? Dice, Caín ofrendó del fruto de la tierra. Dice, él ofrendó del fruto de la tierra. No dice de los primeros frutos, ni tampoco de lo mejor. Es decir, vio el fruto, dijo, voy a tomar de aquí, Señor, esto es para ti. ¿Ven ahí mucha dedicación? ¿O simplemente tomó una parte de lo que él tenía? Y dice, a pesar de ello, la Biblia no dice que Dios le rechazó la ofrenda, sino que no miró con agrado a quién, hermanos, y a la ofrenda suya. Primera conclusión. Dios se agrada de nuestra ofrenda, de nuestro servicio, cuando es fruto de nuestro amor hacia Él. Cuando lo hacemos con toda sinceridad y lo hacemos con amor, Dios se agrada. Revisemos. Y quiero empezar a poner atención en algunos detalles que esos detalles nos dan una gran información. Dice la Biblia en Génesis 4:4, miró Jehová con agrado a la persona, es decir, a Abel, ¿y a quién? Y a su ofrenda. No dice la Biblia así. Miró con Jehová con agrado la ofrenda de Abel. ¿Se dan cuenta que no separa? Es decir, Dios pone atención en quién da la ofrenda y en la ofrenda. ¿Sí me doy a entender lo que quiero decir? ¿Sí? Y en el caso de Caín dice, no miró Jehová con agrado a Caín y a su ofrenda. La palabra de Dios no dice esto. No miró Jehová con agrado la ofrenda de Caín. Es decir, cuando nosotros traemos una ofrenda o un servicio a Dios, Dios mira a la persona y mira lo que está trayendo delante de Él. ¿Hasta ahí vamos claros? Es muy importante esto, ¿por qué? A Caín se le advirtió de que su ofrenda sería aceptada si evidenciaba que su vida era aceptable también. Si usted trae un hermoso ramo de flores como este, ¿será agradable delante de Dios? Yo creo que depende de dos cosas y es lo que vamos a ver ahorita. Segunda conclusión. Si deseamos que nuestra ofrenda, nuestro servicio sea aceptado por Dios, debemos buscar que nuestra vida sea aceptada por Él. Yo puedo traer este ramo, pero Dios no solamente va a mirar el ramo, me va a mirar a mí y me va a decir, ¿de quién está surgiendo este obsequio? Dice la Biblia que Dios miró a Abel y a su ofrenda, y Dios miró a Caín y a su ofrenda. Entonces, aquí la pregunta sería, cuando traigamos una ofrenda o un servicio a Dios, debemos de poner atención en esto. Miró Jehová con agrado a mi hermano Héctor y a su ofrenda. Ahí es para que cada uno ponga su nombre. La ofrenda no está separada de la persona. ¿Hasta ahí vamos claros, hermanos? ¿Sí? Bueno.
Usted llega a un restaurante, hermanos, y pide una bebida que se le antojó en ese momento, como puede ser un chocolate, el cual se ve pues muy rico, ¿no? Pero cuando lo ponen en su mesa, usted se da cuenta que tiene pintura labial en un borde del vaso. ¿Qué hace usted? Lo primero que hace es, oiga, pues fíjese que este vaso está sucio. Y enseguida lo primero que hacemos es, ¿me lo cambia? ¿Sí? Ahora, este vaso es la persona. Lo que contiene el vaso es la ofrenda o el servicio que le queremos brindar. Si nosotros como personas no aceptamos un vaso sucio, ¿por qué? Pues por higiene, ¿sí? A nuestro Dios también le es importante eso, y por eso Él no separa a la persona de la ofrenda, porque Él quiere vasos limpios. Y si es un vaso limpio, Él mirará con agrado a la persona, al vaso o la taza en este caso, y mirará con agrado lo que tiene para ofrendar o lo que tiene para dar de servicio. ¿Es importante o no es importante, hermanos? Nosotros en este mes estamos dando énfasis al servicio a Dios. El propósito de este tema, hermanos, es enfocarnos en lo siguiente. Yo puedo hacer muchas actividades, pero debemos de poner atención en algo que Dios mira desde un principio. ¿Quién me trae la ofrenda? ¿Con qué corazón me trae la ofrenda? ¿Con qué corazón trajo la ofrenda Abel? Es decir, ¿es más valioso llevarle a Dios una ofrenda de un cordero o llevarle una ofrenda de el fruto de la tierra? ¿No creen que los dos son valiosos? ¿Qué hubiera pasado si Caín hubiera cultivado esa tierra y de lo primero hubiera tomado lo mejor y de eso mejor le hubiera dicho al Señor, esto es para ti? ¿Hubiera sido diferente? ¿O hubiera dicho, bueno, como estas son frutas, no me es muy agradable, y como este es un cordero, sí te lo recibo? No, porque Dios mira el corazón. Él mira el corazón con que estamos llevando esa ofrenda o ese servicio a Dios. ¿Sí? Quisiera que me acompañaran a poner mucha atención en esta lectura, por favor, porque de aquí se va a desprender algo muy importante, y eso es la parte principal del tema. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vamos a ubicarnos en este verso. Les está hablando a los profetas. Nuestro Dios deseaba que su pueblo se volviera a Él, que escuchara sus palabras y que se volvieran de sus malas obras. ¿Pero qué creen? Que les dice a los profetas, si ustedes como profetas hubieran estado en mi secreto, hubieran entendido lo que yo quería que le dijeran a mi pueblo, y eso los hubiera hecho volver de su mal camino y de sus malas obras. Acompáñenme por favor a ver Mateo 6, 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en ¿dónde, hermanos? Que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando dice en mi secreto? Si tú hubieras estado en mi secreto, es decir, en oración, a solas, tú y yo, porque yo quiero hablar contigo como mi hijo. Ustedes como padres, hermanos, ¿hablan de la misma manera con un hijo que con otro? ¿O a cada uno le hablan de cierta forma? Cada uno es diferente. A uno le pueden hablar más directo y a otro como que, bueno, lo voy a hablar de una mejor manera, pero el caso es de que me entienda uno y el otro. ¿Sí? Entonces, si parafraseamos el verso, hermanos, diría, si tú hubieras estado en comunión, en ese momento a solas, en secreto conmigo, llevando la primera persona, este verso de Jeremías 23 diría así: yo te habría hecho oír mis palabras y te habría hecho volver de tu mal camino y de la maldad de tus obras. ¿Pero qué crees? No tienes tiempo para estar en mi secreto. Y Dios nos dice algo. Fíjense que esta parte que les voy a mostrar, de Mateo 7, 22 y 23, siempre me llamó la atención. Siempre yo decía, bueno, ¿por qué razón hasta parece cierto y en cierta manera injusto lo que hace nuestro Señor? Pero no es así. Mateo 7, verso 22 y verso 23. ¿Ya lo tienen todos, no? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo decía, bueno, ¿qué acaso estas personas no estaban sirviendo al Señor? Dice que estaban incluso sacando demonios, incluso estaban haciendo milagros. Pero sin embargo, nuestro Señor les dice, nunca te conocí. ¿Sabes por qué nunca te conocí? Porque nunca estuviste en mi secreto. Yo veo que mucha gente se dice de mi nombre y hace muchas cosas, pero yo nunca he tenido una intimidad con Él. Nunca se acercó para conocerme. Nunca estuvo conmigo. ¿Y qué les termina diciendo, hermanos? Apartaos de mí, ¿qué? En el verso que acabamos de leer de Jeremías, les dice, si tú hubieras estado en mi secreto, en comunión, yo te habría hecho oír mis palabras y tú habrías entendido que yo quería que cambiaras ciertos aspectos de tu vida. Y habrías entendido que tu ofrenda no es solamente el que hicieras milagros y el que hicieras grandes manifestaciones. Yo buscaba limpiar el vaso. ¿Pero qué crees? Nunca tuviste tiempo. Te dedicaste al servicio según tú, pero yo no pedía solamente que me trajeras un ramo de flores. ¿Saben qué era más valioso para nuestro Dios? Él buscaba el corazón. ¿Nuestro Señor es dueño de esto? Es dueño de todo. Pero lo más valioso y que quiere Él ser dueño de Él, nuestra vida. Quiere que por medio de esa intimidad con Él, Él platique con cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que será lo mismo que me tenga que decir a mí que le tenga que decir a ustedes?
No, a mí me va a decir, Salvador, quiero que trabajes en esto, porque quiero que tu vaso sea limpio. Y después, en esa intimidad con Dios que cada uno de ustedes tenga, les va a decir, mi hermano David, tú eres mi hijo y yo te quiero. Pero quiero que trabajes en esto porque quiero que tu vaso sea limpio. Y quiero que tu ofrenda que me traes, quiero ofrenda que me brindas, me sea tan grata como lo eres tú para mí. En este mes, hermanos, que vamos a estar cada uno esforzándose, y no solamente este mes, sino de aquí en adelante, Dios está buscando algo. Dios quiere mirar a Abel y a su ofrenda. Miró a Caín y miró a su ofrenda. Y va a mirar a cada uno de nosotros y su ofrenda. ¿Qué es importante entonces rescatar de aquí? Nos será grato escuchar que un día nos diga nuestro Señor, yo nunca te conocí. Oye, pero si yo pasé 40 años de mi vida en el templo, sirviéndote. Sí, pero yo, en realidad, cuando yo tocaba la puerta para hablar contigo y cenar contigo, no tenías tiempo. Yo creo que Dios en esta mañana, hermanos, nos está diciendo a cada uno de nosotros qué es lo que es necesario trabajar cada uno. Desecha lo que no me sirve. Desecha lo que no es útil en tu vida. Y quiero empezar ya a concluir de una manera breve, hermanos. En primer lugar, debemos estar en el secreto de Dios. Ahora sí me pueden decir cuál es el secreto de Dios, hermanos. En esa intimidad. Y estar dispuestos a quebrantar nuestro corazón y cambiar lo que nos pide. Es decir, limpiar nuestro vaso. Toda predicación, hermanos, toda palabra que surja de la misma Biblia será inútil si pensamos que esa palabra es para mi hermano que está aquí. Ojalá y mi hermano la escuchara. Ojalá y se diera cuenta de esto. ¿Pero qué creen? Que Dios nos está diciendo, a mí lo más importante no es que el otro o aquel o el de enfrente se dé cuenta, sino que tú te des cuenta. La parte más difícil para cualquier persona, hermanos, es mirarse a sí misma. Mirarse a sí misma y decir, Señor, con humildad yo reconozco que te estoy fallando en esto. Es tan fácil mirar alrededor y encontrar tantos errores y esperamos tal vez a que alguien los cambie para decir, bueno, ya como que empezó a cambiar esta iglesia, entonces me voy a sumar y voy a empezar a cambiar. Esto no es algo que se haga como un espíritu de fervor, de que como están cambiando, voy a cambiar. Mientras no quebrantemos, hermanos, cada uno su corazón, todo lo demás va a ser inútil. Si yo tengo que quebrantar mi orgullo, tengo que dejar mi amargura, tengo que dejar mi enojo, eso Dios me lo va a decir a mí. Pero mientras nosotros no estemos en esa intimidad con Él, todo esto será inútil, hermanos. Segunda conclusión. Si deseamos que nuestra ofrenda, nuestro servicio, sea aceptado por Dios, debemos buscar que nuestra vida, ¿qué, hermanos? Sea aceptada por Él. Ustedes recuerdan una parte de la palabra de Dios que dice, y cuando trajeres tu ofrenda delante de mí, y en ese momento recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, déjala ahí, déjame aquí el ramo, pero ve y ponte en paz, porque para mí es más importante que tú estés en paz. Es más importante para mí el vaso, porque si el vaso está limpio, yo te voy a recibir tu ofrenda. Pero si pensamos que porque traemos un hermoso regalo, con eso Dios se va a agradar,
nos engañamos a nosotros mismos. Debemos empezar, hermanos, por limpiar cada quien su vaso. Y para concluir, al igual que Abel, bríndale tu servicio a Dios como un fruto de tu amor por Él. Hermanos, de una manera muy breve, les he querido compartir esta parte de la palabra de Dios. Dios está buscando nuestra ofrenda y nuestro servicio, pero también está buscando algo más valioso. Está buscando que ese vaso sea un vaso grato, un vaso de honra. ¿Se acuerdan del verso que dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, delante de Dios? ¿Qué es qué, mi hermano? Ese es mi racional culto, esa es mi adoración, ese es mi servicio, esa es mi ofrenda. ¿Sí? Y de esta manera, pues, vamos a encontrar la bendición de Dios en nuestras vidas. Hermanos, mi deseo es que Dios nos siga bendiciendo y que en este mes del servicio pongamos atención a la ofrenda que llevamos, pero que recordemos que Dios está mirando nuestra vida, nuestro corazón. Depende de cada uno de nosotros si nos queremos seguir engañando o no, hermanos. Es decir, si surgen 1000 actividades y en todas participamos, qué bien, vamos a hacerlo. Pero principalmente Dios está buscando un corazón limpio, de donde surja esa ofrenda. Hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Gracias.